Muy buen momento. Estamos en el segmento del clima astrológico para la luna nueva en Escorpio. El horario será a las 2:07 am para Argentina y sucederá en el grado 23 de Escorpio. Y el cielo en ese momento va a estar acomodado de la siguiente manera. Sol, Luna, ambos en 23 de Escorpio, Mercurio en el grado 5 de Escorpio, Venus en el grado 22 de Libra, Marte que está empezando a despertarse en el grado 15 de Aries, Júpiter en el grado 23 de Capricornio, Saturno en el grado 27 de Capricornio, Urano retro en el grado 8 de Tauro, Neptuno retro en el grado 18 de Piscis, Plutón en el grado 22 de Capri y los nodos el norte 21 de Géminis, 21 de Sagitario el sur. Bien, lo que se activa, vamos a decir lo más exacto posible en este cielo, que vamos a tener la luna nueva y vamos a intencionar en base a esa energía disponible, pero está generando la luna algunos contactos con otros planetas en ese momento. Y por un lado vamos a destacar, hay varias cosas, ¿sí? Por un lado vamos a destacar que la luna y el sol en el grado 23 de Escorpio hacen un sextil, 60 grados sería esto, a Júpiter en el 23 de Capri y a Plutón en el 22 de Capri. Saturno ya está en el 27, pero lo podemos tomar también. Y a su vez, el Sol y la Luna reciben o hacen el contacto de un trígono 120 grados con Neptuno en Piscis, pero ya por orbe está obviamente, pero lejos, ¿sí? Hay del Neptuno que está en el 18 al 23 son 5 grados, ¿sí? Pero bueno, en lo que es interpretaciones generales se toma en cuenta, ¿sí? Para saber la energía disponible. A su vez, Venus tiene un trígono, 120 grados, con el nodo norte, ¿sí? Que nos habla de evolución, y el nodo sur nos va a hablar de lo que dejamos, lo que nos es familiar, conocido, pero que ahí no crece nada, y el norte es el que le ponemos el foco porque vamos a buscar siempre conectar con eso que es evolutivo para cada uno. Y por el otro lado tenemos perdón, esa Venus también está haciendo aspectos con Plutón y Júpiter, ¿sí? Venus en Libra y Plutón y Júpiter en Capricornio hacen lo que se llama cuadratura, que también nos va a estar contando de algo, alguito nos va a decir. Y por último, Mercurio en Escorpio tiene una oposición 180 grados enfrentados con Urano en Tauro. Entonces, lo que para poder ir comprendiendo, lo que tenemos que pensar primero quién es la vedette del evento, ¿no? O los vedettes. Tenemos al Sol y tenemos a la Luna con la energía escorpiana, que se activa muchísimo, que Escorpio tiene que ver con esto de la fusión, la crisis, la regeneración, lo profundo. Nos habla de todo eso que heredamos, que traemos, todo lo que se nos activa cuando hablamos de vínculos y de los otros, principalmente, ¿sí? Entonces es como pensar que esa energía escorpiana que me habla de herencia, Escorpio es un signo de agua, entonces me habla de memorias, ¿sí? Es como toda la información que yo traigo cargada en mí, que después la voy a reproducir a lo largo de mi vida. Y cuando hablamos de programas o patrones, es justamente eso, ver qué tipo de programas nosotros tenemos que son muy viejos, muy, muy viejos, que están en nuestro cerebro, de hecho, porque nuestro cerebro ha ido evolucionando y tenemos esos programas muy de lo más primitivo. Y Escorpio nos habla de eso, de todos esos programas instintivos, primitivos, que gracias a eso llegamos acá. Pero que eso en su instancia previa, en programas más primitivos, eran como más simples y nosotros lo hemos ido complejizando. Una manera muy fácil de comprender
es a través de la sexualidad. Por eso también trata estos temas. Nosotros lo que tenemos que ver es cuál es la función de la sexualidad en el programa primitivo. En el programa primitivo nosotros tenemos que el animalito buscaba alimentarse, reproducirse para asegurar, ¿sí?, la existencia de la especie. Entonces, a través del sexo se asegura la especie de continuar. Entonces, ese es el programa. Que, obviamente, ¿qué otro programa hay? Y el de atacar al enemigo y comérmelo. El de si hay un peligro, salir disparando. ¿Sí? O sea, eso es lo más básico, elemental. Pero esos programas siguen activos en nosotros. Pasa que nosotros ahora esto de la reproducción lo hemos ido cambiando, se ha ido transformando, ya que con el pasar del tiempo, obviamente, llegan cerebros más evolucionados, así se les dice, en donde se van complejizando esos programas. Entonces, naturalmente la biología de la hembra está hecha para recibir el estímulo del macho y procrear, generar vida y asegurar la supervivencia de la especie. Un macho está programado para abarcar la mayor cantidad de hembras posibles, porque la función masculina es esa, en su estado más primitivo, ¿sí? Es esa, es ocuparse de esa responsabilidad de ocuparse en que exista descendencia. Entonces, con el tiempo que hemos ido como evolucionando, y ya llega un momento en donde con otra conciencia, ya la hembra pasa a decir, bueno, yo estoy programada para tener la cantidad de hijos que me permitan mi biología y el tiempo, pero yo ya no quiero llegar a esas instancias, no quiero tener 10 hijos como mi abuela o 18 como mi bisabuela, ya no. Entonces nuestro programa empieza a cambiar, pero el programa base sigue estando, que es lo que hoy conocemos como el sexo, ya por placer y no para llegar al fin de la programación del programa, que era reproducirse. Entonces vamos viendo cómo se va regenerando todo y claro, a medida que le vamos poniendo más conocimiento, más mente, más cabeza, más etiquetas y le metemos moral y lo que debe ser y bla, bla, llegamos a lo que podemos tener hoy en día. Entonces, la zona Escorpio a nosotros nos hace tomar contacto con los programas naturales y desde ahí poder observarme y entenderme y poder comprender cómo yo he mecanizado, o sea, cómo yo reproduzco el programa de la reproducción, que hoy lo conozco como sexo, cómo yo reproduzco el programa de vincularme con un otro y poner de mí y que el otro ponga de sí mismo y qué genera eso, el programa en cómo me comporto cuando ya le pongo temas personales como la confianza, la seguridad o todo lo opuesto a la hora de vincularme con un otro. Aparece en esta instancia en donde yo ya estoy con un otro y ya empiezan a generarse nuevas cosas que cuando yo estaba sola o tenía contactos superficiales con otros no se ponían en juego, no quedaban en evidencia. Ahora, ya el mismo momento de la sexualidad nos muestra la diferencia que hay entre, ay, conozco a alguien, me encanta y demás, y llegamos a unos besos, que eso también puede ser, puede generar algo, ¿sí? Porque de hecho es como el primer gran estímulo, pero distinto es ya cuando llegamos a la sexualidad en donde nos sacamos la ropa y nos mostramos tal cual somos. Y a veces no lo hacemos así. Como que hay un montón de programas que dicen no, bla, bla, entonces uno no se entrega tal cual es, sino que con un montón de lineamientos mentales que fuimos adquiriendo. Entonces, Escorpio nos permite eso y desde ahí empezar a evaluar qué cosas queremos dejar atrás, ¿sí? Y qué cosas tengo que me encantan y las honro. Y es como ser consciente de a qué recurso voy a utilizar cuando me vincule con un otro, qué de mí va a salir. ¿Qué pasa cuando se me activa el programa de la inseguridad, del control, de la manipulación, de querer saber más? Y del otro lado por ahí eso como que no lo recibe. ¿Qué me genera a mí? ¿Qué me genera a mí? Cosas que me pueda decir el otro, con el cual me convivo y genero cosas. ¿Sí? Es como esa parte súper instintiva.
que está ahí ese programa, pero que nosotros obviamente tenemos una construcción enorme alrededor de todo eso. Entonces esta es la invitación de esta luna nueva de decir, bueno, voy a intencionar, realmente ya puedo comprender que se trata de entenderme a mí en mi origen y empezar a discernir qué quiero que me acompañe en esta nueva etapa y qué no. ¿Qué quiero trabajar? Porque si tengo conflictos a la hora de vincularme con una pareja, es como qué puedo yo resolver de esto, o sea, qué me muestra y cómo puedo trabajar esto para poder tener una relación como yo la deseo, que es como un sueño, ¿no? Porque lo idealizo, pero como que no sucede. Bueno, lo intenciono y vamos a empezar a trabajar eso. Entonces, por un lado está esta energía del Sol y la Luna con nueva conciencia, poder reprogramar. Tiene esta energía, este contacto que recibe con Plutón y con Júpiter, que Plutón justamente rige a Escorpio, la regeneración, la crisis, lo profundo, ¿sí? Todo eso heredado, lo instintivo. Y Júpiter tiene que ver con las creencias. ¿Sí? Y las creencias las podemos entender como, yo tengo un programa, ese programa se reproduce, yo mientras que crezco voy a tener vivencias, que voy a utilizar esas vivencias como el contenido mental de los programas, ¿sí? Es como, esto me pasó por esto y por aquello, esto pasa por lo otro y por esto. Bueno, yo es como que a través de mis experiencias y mi mente voy a ir dándole forma a esos programas y dándole como un significado y con el tiempo esos pensamientos van a responder a ese programa y a esa construcción que hicimos y eso durante mucho tiempo ya es una creencia, ya ni se cuestiona. Como la fidelidad, no, no se cuestiona eso. Yo no transo en eso, ¿sí? Es como ya está ahí armado. Entonces, con esta energía de luna nueva y hablamos de reprogramación, es como utilizar los recursos de Plutón y Júpiter para empezar a observarme, o sea, siempre es eso, es como venir a mí, yo utilizo los recursos disponibles para verme, prendo la luz para verme en el espejo, utilizo esos recursos para verme, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esto, que es un contacto fluido, en donde si yo le pongo conciencia es como que voy a poder leerme a un nivel muy interesante porque me voy a reconocer desde otros lugares. También podemos empezar a concientizar esos programas que tenemos en cuanto a la idealización y en cuanto a la falta de límites. Eso es más por el contacto con Neptuno, que desdibuja límites, entonces yo tengo un ideal en un plano que sí lo puedo visualizar, pero en la realidad me cuesta poner límites con el otro, si pongo límites por ahí después me siento con culpa, entonces es ideal trabajar culpas, limpiar, eliminar, desechar culpas, porque también tiene que ver con construcciones y sentir, porque obviamente sentimos, pero recordemos que si sentimos es porque hay todo en el torrente sanguíneo, neurohormonas y cosas haciendo ahí esa sopa que me va a hacer también a mí sentir. Y que mi cerebro, mi mente va a empezar a decir, ¿y esto dónde viene? ¿Y esto por qué es? Y ahí volvemos a construir. Entonces, falta de límites, culpa, es un excelente momento ahora como para decir, basta de culpa. O sea, es como sentir culpa por querer vivir como deseo. Bueno, ahí trabajar sobre eso y recordar que siempre todo lo que sucede afuera es un reflejo de lo que está pasando adentro. Por otro lado, Mercurio, que está en Escorpio, como con esta capacidad que nos da estos temas, los hablamos más ahora, porque Mercurio, que representa a la mente y a la comunicación, está justamente en Escorpio, que permite con un poquito mayor de facilidad transformar sensaciones en pensamientos y en palabras. ¿Sí? Es como, fíjense qué interesante esto, esta energía, cómo se optimiza. Empiecen a observarlo. En otro momento hablar de esto cuesta más porque es como no encuentro la herramienta, las palabras, todo lo que quiero para poder transmitir esto que siento. ¿Sí? Entonces Mercurio nos da eso y Urano está enfrente, en Tauro, que Urano propone cambios y nos habla de una conciencia colectiva. Entonces es como, ¿y qué es la conciencia colectiva? Ser consciente que lo que me pasa a mí le pasa a otros y que si yo estoy trabajando en mis programas, ¿cómo puedo hacer para enojarme y descargarme ira con el otro si también es el resultado de sus programas? Ahí, en el momento que me doy cuenta, la responsabilidad ya es mía
Y puedo tener dos caminos. Me hago cargo de eso y laburo en eso para generar un mejor presente para mí, o puedo decir no, no lo quiero ver ahora. ¿Sí? También tiene que ver con cuándo resonamos. Pero lo que hay que entender es que la energía del cambio está ahí, oponiéndose a Mercurio, en donde es como vamos a generar conciencia y vamos a ir cambiando en cositas, aunque a veces no seamos tan conscientes, pero va a suceder porque esa energía del cambio está ahí. Y si yo no me hago cargo de esa energía y la trabajo yo desde adentro, esa energía va a estar disponible para que se exprese afuera. Y entonces voy a tener seguramente mayor chance a que me pasen cosas que me desestabilicen, que me hagan ver la realidad de otra manera a través de sucesos externos, pero yo cuando me hago cargo y empiezo a trabajar en mí es como que lo hago a través mío, desde adentro. Entonces, eso que tiende a suceder más afuera empieza a desaparecer. Fue porque yo empecé a utilizar esa energía. Bien, y por el otro lado, Venus en Libra, por un lado estaba ese trígono con, con el nodo norte, eh, y hace un sextil al sur, pero bueno, lo que nos dice es, Venus tiene que ver con, bueno, Venus rige a Tauro, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, entonces tiene que ver con lo que me es seguro, lo que me es estable, esas cosas que para mí funcionan, lo que me genera placer a mí. Y por eso también me habla de los vínculos, del amor, porque tiene que ver con eso. Y el equilibrio principalmente. Y está uno de sus signos que es Libra, que tiene que ver mucho con los vínculos más desde un lugar mental, comunicacional, o sea, donde yo me vinculo a través de la comunicación y genero mucho amor, mucho equilibrio, mucho bienestar. ¿Sí? Es la otra parte. Un lado es la parte física y otra la parte mental. Bueno, Venus en Libra nos habla más de eso mental. Y nos dice que si justamente estamos trabajando con la parte mental vincular, y después encima tenemos al Mercurio en Escorpio, que es lo mental, y toda esta zona escorpiana que también nos habla de lo vincular, es como yo puedo empezar a darme cuenta que si está recibiendo información, o sea, se están vinculando Venus con el nodo norte, que es evolución, todo lo que yo trabaje en temáticas venusinas en estos 6 meses me van a estar acercando a mi propia evolución, pero hay que tener en cuenta que muchas personas se pueden ir porque todo es una cuestión de atracción energética. Dos polos negativos, si agarramos dos imanes de polo negativo y los unimos, se van a repeler. ¿Sí? Entonces, eso para entender que funcionamos así, desde ese lugar. Nos rodea el magnetismo de la luna, tiene que ver ahí, nosotros somos eso, tenemos agua, tenemos también electricidad en nuestro organismo, hay mucha energía. Entonces, eso es, si yo empiezo a trabajar en conectar con vínculos desde un lugar diferente y sano, según en lo que yo estoy buscando, claro, cuando estoy trabajando hacia mi evolución, es como que todo lo que vaya pasando va a tener que ver con soltar cosas que como que no me permiten volar, por así decirlo, ¿sí? Para que se pueda como comprender. Entonces, es como si yo le meto mente y empiezo a trabajar en lo que quiero empezar a manifestar, la energía va a estar ahí disponible para que suceda. Pero ojo, se puede ir gente y eso nos va a generar una crisis también. Pero es como ser muy consciente que cualquier proceso que queramos iniciar, vamos a tener que ir eliminando cosas. Es como si llené el bidón de agua y lo quiero llenar de jugo y tengo que eliminarle el agua. Cuanta más agua elimine, más puro va a ser el jugo. Cuanto menos agua elimine, más aguado va a estar. Bueno, es un poco, la energía funciona de esa manera en nosotros, por lo menos lo que hasta ahora tenemos comprobado. Entonces, eso por ese lado y por el otro, Venus también estaba haciendo la cuadratura con Plutón y con Júpiter. Cuadratura se lo ve como algo tenso, como las oposiciones, pero en realidad lo que quiere decir es que tengo que poner de mí, tengo que hacer esfuerzo. O sea, si yo quiero que mi casa esté limpia y no tengo ganas de moverme y hay que limpiarla, la cuadratura sería tomar la decisión y hacerlo. Como, uy, qué fiaca, no quiero saber nada. Esa es la cuadratura. ¿Sí? Entonces, no es malo como se lo puede interpretar, sino que va a requerir de que yo accione. Es que vienen y me ofrecen la porción de pizza. Yo la tuve que hacer la pizza para poder comer pizza. Tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, justamente si esta Venus, que recién hablamos de todo lo que implica
tiene como la tensión con Plutón, que es regeneración, Júpiter, que son creencias, expansión de conciencia, optimismo, bellísimo Júpiter, y tiene esa tensión, nos va a decir que para poder transformarnos y conectar con la liberación jupiteriana, con la liberación de creencias que no nos sirven o programas que no nos sirven, para hacer todo eso, para sentirnos libres y conectar con nuestro propio potencial siendo realmente quien queremos ser, vamos a tener que poner de nosotros, vamos a tener que poner de nuestro, para nosotros significa renunciar al placer. Otra vez, estoy cómoda tirada en el sillón, pero tengo que levantarme a limpiar, tengo que renunciar a en ese momento, al placer, a esa Venus, y ponerme a limpiar para que toda la energía circule, se regenere toda esa energía, todo ese ambiente, y yo después me sienta bien por lo que hice. Eso es muy de Capricornio, ¿no? Esa sensación de plenitud y bienestar cuando hice lo que tenía que hacer, o lo que debía hacer, o lo que me impuse, o lo que me propuse, ¿sí? Entonces, es como comprender que estamos en un momento clave en donde a partir de ahora viene un antes y un después, más por lo que viene después. Después vamos a tener tema de la luna que viene y demás, ya hay energías como de eclipse que nos hablan como de vamos a trabajar fuertemente cosas que no vemos en un principio y después sí, o lo vemos y después lo trabajamos para ver de dónde viene. Son todas temáticas muy habituales en nuestra vida que las tenemos totalmente automatizadas y que no las registramos, no es nada nuevo, pero sí es una manera diferente de decir, bueno, a ver, ¿qué hago yo? Porque si yo quiero algo, tengo que ser consciente, si lo quiero desde el deseo, en donde quiero que me venga servido, o lo quiero desde un lugar tan real, que es como, ¿qué hay que hacer para lograrlo? Y eso depende de cada uno, y no, nada está bien y está mal. Todo depende de cada una de nosotras, cada uno de nosotros, todo depende del observador, dicen por ahí. De eso se trata, de mi propia vida. Y tener muy en cuenta que todo es reflejo. No me gusta algo que alguien dijo, me está moviendo algo a mí. Y yo ahí veo qué hago con eso. Pero no puedo ir al otro a decirle y caerle con una catarata de cosas sin haber evaluado primero qué me mueve a mí. Porque generalmente emitimos juicios automáticamente, en vez de hacer la pausa como la retrogradación. Me tomo el tiempo para analizar verdaderamente esto y después veo. Y lo hago desde un lugar de, a ver, vamos a charlar o discutir el tema para ver cómo se puede solucionar y que ambas partes se sientan bien. Eso es muy venusino. El equilibrio entre las dos puntas, la balanza. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchísima energía disponible, muchísimo de la, a ver, es como, es el momento justo para poder hacerme cargo. ¿De qué? De lo que yo considere, ¿sí? Nadie nos puede decir qué, pero es lo que tenga que ver conmigo, con lo que yo resuene, ¿sí? Y en base a eso, empezar realmente a escribir una nueva historia. Así que bueno, esta es la info de estas energías que se activan con esta luna nueva y la vamos a estar, este ciclo se finaliza en 6 meses cuando tengamos la luna llena en Escorpio, que va a ser en el mes Tauro, en el signo de Tauro, dentro de 6 meses, ¿sí? Y ahí vamos a poder ver, cuando lleguemos a ese momento, vamos a revisar los que hicimos lista de intenciones, qué intencionamos, y vamos a poder ver cómo durante esos 6 meses nos fueron pasando las cosas y cómo nosotros fuimos modificando un montón de cosas y cómo nos encontramos en ese momento de luna llena. ¿Sí? Y esto, obviamente, mes a mes va a ir teniendo toda su forma. Poco a poco le vamos dando forma a lo que nosotros queremos. Así que bueno, eso es todo por el momento. Les dejo un abrazo enorme y nos estamos escuchando muy pronto.